Buenas tardes, noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, muy bien. Pues bienvenidos a la clase número 15 de nuestro discipulado doctrinal. Vamos a comenzar hoy el libro de Éxodo, pero antes de todo vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro grande y poderoso Dios. Bendito Dios, soberano eres tú sobre todas las cosas. Venimos ante tu presencia en esta noche, Señor, con corazones gozosos y agradecidos, porque tú nos has cuidado, Señor, nos has mantenido, eres nuestro sustento, nos has protegido y has estado con nosotros siempre a través de todas nuestras vidas, y hoy no ha sido excepción, Señor. No tomamos esto a la ligera, Señor. Sabemos que tu poderosa diestra, la diestra de tu justicia, es la que nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria y de bendición en bendición. Por eso te damos honra y te damos gloria, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de estar, Señor, sin ningún temor, ninguna preocupación en este país, Señor, libre, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Y aquí estamos. Te pedimos ahora que nos capacites, Señor, a la exposición y al entendimiento de lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos, hermanos, amén. Muy bien. Bueno, todos tienen sus notas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Como ya se pueden dar cuenta, hay muchas notas, hermanos. Muchísimas notas. Yo creo que esta es la vez que más notas he puesto ahí. Es un libro extremadamente extenso, el libro de Éxodo, muchos detalles, muchos buenos detalles. Y como es tanto material, lo vamos a dividir en dos partes. Así es que el próximo martes, ya le adelanto, se supone que no haya discipulado, ¿verdad? Estoy pensando a ver si lo vamos a hacer o no, porque después pues cerraríamos el año y tendríamos que esperar. Así que veremos a ver. Pero va a ser de dos partes esta sección del libro de Éxodo. Y uno de los retos que tuve cuando estaba preparando el estudio es que quería enfocarme en lo que hemos dicho tantas veces, que estamos tratando de mostrar a Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de buscar a Cristo, como todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es una sombra, un prototipo o arquetipo, se usa también la palabra, de Cristo Jesús. Y cuando estoy estudiando estas cosas, pues en el libro de Éxodo hay muchísimo, pero también hay muchísimas aplicaciones prácticas para nosotros. Entonces, si me pongo y me concentro en lo práctico, pues lo hago como un estudio bíblico, ¿no? Profundo, y entonces pues me alejo del contexto. Así es que voy a tratar de crear un balance. Hay cosas prácticas, pero también vamos a ver a Cristo aquí tremendamente en este libro. Bueno, pues con esto comenzamos. Ya están familiarizados con esta pirámide invertida. Pues hemos dado estos tres tópicos ya, y hoy vamos a comenzar aquí con el libro de Éxodo y Moisés. Moisés es el profeta, los judíos le llaman profeta, y fue un profeta más venerado, aclamado, admirado del pueblo judío. Moisés es el héroe de Israel, ¿no? Más que Abraham. Entonces es un personaje tremendamente importante en la historia, por supuesto, un prototipo de Cristo también, ¿no? Bueno, y después pues tenemos estas próximas clases. He reclutado a unos queridos hermanos que me van a ayudar, ¿verdad?, a exponer estas clases para que, a ver, ¿verdad?, si nos va un poquito mejor, más rápido, y me alivian un poquito la carga a mí, ¿verdad?
Así es que vamos a ver cómo nos va, hermanos. Bueno, vamos a dar un repaso rapidito de en dónde nos quedamos o terminamos la vez pasada. Vimos a Cristo en Génesis, lo vimos como creador, ¿verdad? El Señor es el creador, nos lo dice Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y obviamente toda esa creación que vimos en Génesis la hizo el Señor Jesucristo. Es la simiente que se profetiza en Génesis 3:15, la cual aplastaría la cabeza de Satanás. Eso sucedió en la cruz, obviamente. Melquisedec apareció en Génesis y nos dice el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote según la orden de Melquisedec. No es la orden arónica, es la orden eterna. Sacerdote para siempre, ¿verdad? Vimos también a Cristo tremendamente bueno, no a Cristo en sí, pero el sacrificio de Cristo lo vimos tremendamente en esto de la obediencia de Abraham, cuando el Señor le mandó a que sacrificara a su único hijo, ¿verdad? En el monte Moriah, creo que lo mencioné, el monte Moriah es el monte donde eventualmente se construyó el templo de Jerusalén, ¿no? Y allí se ofrecían los sacrificios. Cristo es la simiente prometida a Abraham también. Ahí Gálatas nos lo dice. Vimos esta promesa en Génesis, una simiente, ¿verdad? Y por medio de ella serían benditas todas las naciones, pues es el Señor Jesucristo. Y Gálatas nos dice que ahora los de la fe, por medio de esa fe, somos parte de esta gran promesa, somos linaje de Abraham, ¿no? Vimos que Abraham era un tipo de Cristo porque obedece al Padre, dejando su comodidad, dejando su tierra, su parentela, ¿verdad? Y se va a un lugar donde ni sabe dónde va, ni sabe qué va a hacer, o sea, completamente un acto de fe. Y el Señor, pues, en obediencia al Padre, se despoja de su gloria, la del Padre, ¿verdad? Él y el Padre son uno, y toma forma de siervo, se humana y va a una tierra, aunque Él conoce la tierra, Él creó la tierra, ¿verdad? Y sabe muy bien a lo que venía, pero la semejanza ahí es que ambos en obediencia, ¿verdad?, se despojan de lo que ellos conocían, de donde estaban cómodos, ¿verdad?, y van a hacer su misión, ¿no? Bueno, y terminamos con José siendo una sombra de Cristo, perdonando el pecado de sus hermanos, otorgando gracias. Sus hermanos fueron sus enemigos, lo vendieron, lo entregaron, ¿verdad? Lo querían muerto, de hecho, y él finalmente los perdona. Y vimos cómo todo trabaja para bien. Vimos Romanos 8:28 en esta aplicación, tremendamente aquí, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquito más sobre José y aplicarlo al libro de Éxodo. Vamos a ver cómo José es un prototipo, ¿verdad?, sombra de Cristo. Vamos a ver más detalles porque aplica a lo que vamos a dar hoy. Y comenzamos con este pasaje en Mateo 2. El evangelista Mateo nos dice que esta profecía de Egipto llamé a mi hijo se cumple cuando se acuerdan de los magos, ¿verdad?, que vinieron a visitar al Señor y fueron donde Herodes, y Herodes quería matar al niño y trató de engañarlos, etcétera. Bueno, después que finalmente los magos o astrólogos van, hacen su veneración, adoran al Señor y los regalos y todos, ellos se regresan por otro lugar porque el Señor les comunicó: no vayan allá, ustedes sigan para acá. Y a José el Señor le dice: llévate el niño a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Y aquí dice entonces Marcos: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta,
cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Bueno, ahí hay una semejanza. Esto está en Oseas 11:1. Sin embargo, si usted va a Oseas 11:1, usted va a notar claramente que esa profecía se refiere a Israel. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Y se refiere a lo que vamos a ver hoy en Éxodo. Lo sacaron de Egipto, eso es lo que significa Éxodo, salida, la libertad de la esclavitud y iban hacia la tierra prometida. Entonces, algunos dicen, bueno, pues se equivocó Mateo porque Oseas se refiere a Israel y lo está aplicando a Jesús. Y no se vale, ¿verdad? Ahora, para todos nosotros esto no es ningún problema, ¿verdad? Porque sabemos que Israel salió de Egipto. Israel, el Señor lo llama hijo, como vamos a ver, ¿verdad? Y al hijo también salió de Egipto, esa es la aplicación. Pero para entender bien este pasaje, vamos a ver algo extraordinario hoy. Espero que ustedes se maravillen tanto como yo me maravillé cuando estudié esto, ¿verdad? Y la razón es esta, ahí aquí empiezan sus notas, mis amados. Al Mesías también se le llamó Israel. ¿Cuántos sabían eso? Yo no lo sabía. Al Mesías también se le llamó Israel. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tenemos que ir a Isaías 49. Le voy a pedir al hermano Juan que nos lea Isaías 49. Vamos a leer versículo por versículo, los primeros 6 versículos. Por favor, usted tiene que tener su Biblia, por favor. Y nos tiene que seguir aquí porque hay que prestar atención a lo que vamos a leer. Esta es la clave de todo esto. El punto aquí, mis amados, y yo le he dicho muchas veces, cuando usted encuentra un pasaje en el Nuevo Testamento que hace referencia a una escritura del Antiguo Testamento, tiene que ser el mismo contexto. Si son contextos diferentes, pues no se vale, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que Mateo no se equivocó, que realmente aplica esa profecía al Señor Jesucristo tal y como lo dijo Oseas. Isaías 49, del 1 al 6. Así que vamos a comenzar, hermano Juan, con su micrófono, por favor, con el versículo 1. Dice, oídme, costas, y escuchad. Pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ok, paramos ahí. Aquí lo primero que vemos es que alguien fue llamado desde el vientre de su madre, alguien fue escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad? El Señor tuvo memoria de él. Es como a Jeremías, el Señor lo escogió desde el vientre de su madre. A Pablo dice que fue escogido desde el vientre de su madre. Así que alguien fue escogido desde el vientre de su madre. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ok, muy bien. Y entonces, a esa persona que se escogió, el Señor dice él que puso en mi boca espada. ¿Qué es la espada? La palabra. Puso su palabra en mi boca, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarla a otros lugares, ¿no? Dice, me cubrió con su sombra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaba protegido, cuidado por el Señor, ¿verdad? Hizo de mí saeta o flecha, o sea, lo mismo, palabra, ¿verdad? Como una flecha aguda, lo guardó en su aljaba, esa flecha, para que cuando estuviera listo, esa flecha fuera lanzada. Esto es todo simbolismo y la palabra de Dios llegara a todo el lugar donde iba a ir esta persona, ¿no? ¿Está claro hasta ahora esto, verdad? ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora mire, versículo 3, por favor, Juan. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ok. ¿Y quién es esa persona? ¿A qué nombre le da? Israel. Ok. Israel. Y me dijo,
¿Okay? Esa persona está hablando en primera persona. Israel, me llamó Israel, tú eres mi siervo eres tú, como tenga su traducción. En ti me glorificaré, ¿ok? Así es que tenemos el nombre de Israel aplicado a esa persona, escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad? Para llevar palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Bueno, ahora esa persona se analiza a sí mismo lo que él ha hecho llevando la palabra de Dios y para él fue un fracaso. Dice, en vano he hablado, he trabajado, me he fatigado, es decir, he llevado la palabra de Dios a todo lugar y nadie me ha hecho caso. Es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Ahora, al final él dice, pero está bien porque yo obedecí a Jehová, yo obedecí a mi Dios y él sabe que yo hice como él me mandó a hacer. Así que estoy tranquilo, mi causa está siendo defendida por Jehová. Así que esa persona escogida desde el vientre de su madre para llevar palabra de Dios, lleva palabra y nadie le hace caso, nadie le obedece, ¿verdad? ¿Ok? Versículo 5. Ahora pues, dices Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Ok, ¿alguien nota algo raro en este versículo? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué nombre se le dio a este siervo? No, en el versículo, ¿qué nombre se le dio a este siervo? Israel. Israel. Ahora lea el versículo 5, mire a ver si hay algo raro ahí. ¿Cómo es? Correctamente. Dice, ahora pues, Jehová que me formó desde el vientre, nos remontamos al versículo 1, Jehová me llamó desde el vientre, es la misma persona, ¿verdad? Como siervo suyo, versículo 3, me dijo, Israel, mi siervo eres tú, está hablando de la misma persona. Entonces, mire para qué lo llamó, mire para qué le dio palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le trajera a Jacob. ¿Jacob es quién? Israel. Y reuniera a Israel. Israel, esto se refiere al reino del sur y al reino del norte, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la cual fue llamado. Para que le reuniera a Israel. Para que predicara la palabra de Dios. Para hacer volver a Israel a los caminos de Dios. Porque Israel estaba prostituyéndose a otros dioses. Tremendamente, era una prostitución, no tengo palabras ni para describir lo que hizo Israel, a otros dioses con sacrificios de niños y todas estas cosas, los baales, todo esto lo vemos en la Escritura. Entonces, él vino y predicó esa palabra y para eso fue que fue llamado, ¿ok? Y vean el versículo 4, nadie le hizo caso, fracasó según él, ¿verdad? Fracasó según él. ¿Todo el mundo entiende esto? Entonces la lógica aquí es que ¿cómo Israel va a recoger a Israel? Si se refiere a la nación de Israel, ¿cómo la nación de Israel va a reunir a Israel? Eso no tiene sentido. Es una persona escogida desde el vientre de su madre que el Señor le dio palabra. ¿Estamos claros, verdad? Ok, ahora, versículo 6, hermano Juan. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Y quién es ese, mis amados? ¿Quién es? Jesucristo. ¿No es así? Pues a Jesucristo se le llamó Israel. Ahora, este versículo 6 tiene que seguir aquí la hilación, ¿verdad? Esta persona que fue llamada, según él, pues ha fracasado
pero su causa es defendida por Jehová porque él ha obedecido a Jehová. Y dice, ahora pues, Jehová que me formó desde el vientre de mi madre y me escogió para esta misión de reunir a Israel, me dice así. Entonces el versículo 6 es Dios hablando. ¿Okay? Cosa muy liviana es que seas mis siervos y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Sí, yo te mandé para eso, pero eso es muy poquito, le dice el Señor. Ahora te voy a decir más. Te he puesto por luz para que lleves mi salvación a toda la tierra. Claramente, el único que hizo eso fue el Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora, les voy a ofrecer aquí mi opinión. No se refiere a una persona en específico, se refiere a todos los profetas escogidos por Dios para llevar su palabra primero a Israel, como lo hizo Isaías. Podemos decir que esto se refiere a Isaías, como lo hizo Jeremías, Ezequiel, todos los profetas del Antiguo Testamento que solo le hablaron a Israel, ¿verdad? Pero entonces cuando Dios dice, eso es muy poquito, yo te voy a poner, ¿verdad?, para que lleves mi palabra a todas las naciones, sean mi luz y mi salvación para todas las naciones de la tierra, pues ahí el único que aplica es el Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje, en mi opinión, se refiere a todos esos escogidos que llevaron palabra de Dios primero al judío y después al gentil, y se lo voy a demostrar con la Escritura. Esto va a ser extraordinario, hermanos. Si tiene su Biblia ahí, vaya a Hechos 13, versículo 47, por favor. ¿Quieres algo, Jaime? Pero el versículo 7 afirma más lo que dice la palabra. ¿Perdón? El versículo 7. Ah, correcto. Muy bien, Jaime. Sí. Sí, así, correcto. No llegué hasta ahí, pero muy bien. Así dice Yahvé, el Redentor y el Santo de Israel, el despreciado de los hombres, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Muy buena observación, Jaime. Ok, ahora, la razón por la cual digo que aplica a los hombres escogidos es por lo que vemos en Hechos 13, versículo 47. ¿Qué está pasando ahí? Pablo está con Bernabé en Antioquía de Pisidia. Llegan ahí, ¿a dónde va Pablo primero? ¿Siempre? A la sinagoga. Pues fue un sábado a la sinagoga y los oyeron unos cuantos judíos y se maravillaron. Y el próximo sábado vino toda la ciudad a oírlo. Y se formó tremendo alboroto ahí y sintieron celos los judíos principales y los religiosos y empezaron a blasfemar y a refutar a Pablo ahí en Antioquía de Pisidia. Y Pablo le dice, bueno, como ustedes no me quieren oír, yo me voy a los gentiles. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos, ¿verdad? Primero al judío, después al gentil. Y aquí es que viene, mire, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Pregunta, ¿a quién mandó el Señor? ¿De quién está hablando Pablo aquí? De él mismo, de él y Bernabé. Así nos ha mandado, primera persona plural, hermanos. ¿Ok? Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 49:6. Entonces Pablo fue uno de esos escogidos también. Bernabé fue uno de esos escogidos. Así que se refiere para mí a un grupo de personas, al profeta escogido por Dios para llevar, ¿verdad? Pero ahí está el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está escogido aquí también. Entonces podemos decir que esto incluye al Mesías, escriba ahí, incluye al Mesías de Israel. Y si usted quiere más pruebas, no la vamos a leer, pero ahí está en Lucas 2:32, ¿ok? Eso es cuando este hombre Simeón, que es profeta, siervo de Dios, que el Espíritu Santo le prometió que no iba a morir hasta que no viera al Mesías. José y María van a dedicar al niño al templo, él toma el niño en sus brazos y dice, ya me puedes llevar, he visto tu salvación. Y cita este versículo. Este que tengo aquí es ese que llevará la luz a todas las naciones, ¿verdad?
Y también Pablo, testificando frente al rey Agripa en Hechos 26, cita el mismo versículo. Entonces no cabe duda, ¿verdad, hermanos?, que el Mesías es llamado Israel. ¿Ok? Entonces no se equivocó Mateo, ¿verdad que no? Entonces, de Egipto llamé a mi hijo. Es esa salida de Egipto que vamos a ver hoy se relaciona 100% con Cristo. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es acerca de Cristo Jesús. Y aquí tenemos la gran prueba. Nadie dice amén. Muy bien, ok. Ok. Bueno, entonces sabemos que Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Exactamente. No fue que Jesús fracasó en su misión, eso lo vamos a ver aquí, pero nadie le hizo caso a ninguno de los profetas. A los profetas los mataron, los apedrearon, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto quise yo juntarte, así como dice aquí, ¿verdad? Reunirte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Así que aquí está muy claro toda este pasaje de Isaías, ¿no? También vemos que el Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio, él sabe que ya lo han rechazado los judíos religiosos, los principales. Muchas personas han cerrado su corazón, han petrificado su corazón y dice, pues me voy a hablarle a quien me quiero oír. Y aquí en Mateo 22 está la parábola relacionada con esto, que es la parábola de la fiesta de bodas. Mira, vete, invita, ya está lista. Y llama a los invitados y ningún invitado quiere venir. Ah, no, pues llama a cualquiera, al que quiera venir, ¿no? Todo esto, ¿verdad?, armoniza extraordinariamente. Así que Jesús cabe dentro de lo que Isaías 49 llama el siervo de Dios. Israel, escríbanle en sus notas, por favor. ¿Okay? Entonces, salió de Egipto Israel, Jesucristo salió de Egipto, ¿verdad? Todo fue a propósito. El ángel le dijo en un sueño a José, llévatelo a Egipto, para que se cumpliera esa escritura que Oseas dijo referente a Israel. Porque todo lo que le pasa a Israel es un prototipo de lo que le va a pasar a Cristo, ¿okay? Como vamos a ver aquí. Entonces, estas personas son dadas a la tarea para llevar la palabra, para restaurar al remanente de Israel y también ser luz para todas las naciones, como el Señor le prometió a Abraham en Génesis 22, 18. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo está claro esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Ahora, mire esto. Entonces, Israel es un prototipo de Jesús. Usted sabe lo que es un prototipo, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que es un prototipo? Si no sabe, yo se lo explico, no se preocupe. Ok. Bueno, un prototipo es cuando usted está haciendo un producto, ¿verdad? Hace primero un prototipo, algo que no es el producto final, sino lo diseña, lo fabrica y está bien feo ahí, ¿verdad? Y solamente se quiere asegurar que trabaja y pasa por miles y miles de pruebas. Eso es un prototipo de lo que va a ser el producto final. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con los teléfonos celulares en la empresa y el primer teléfono le llamábamos el ladrillo, porque era como así de grande y ahí lo cargábamos todos. Mira el ladrillo, agárralo ahí, ¿verdad? Era un ladrillo, hermanos, un montón, feísimo, ¿verdad? Bueno, ese teléfono se convirtió en lo que usted tiene hoy en día. Así que el ladrillo era el prototipo de lo que finalmente es, ¿verdad? Va a ser el producto final, ¿ok? Pues Israel es un prototipo de Jesús. Ahora, cuando le dije esto a mi esposa, me dijo, no puede ser, porque Israel pecó. No puede ser que Israel sea un prototipo de Jesús. Bueno, eso es correcto, pero no estoy refiriéndome a eso. El contexto de que Israel es un prototipo de Jesús es en la misión. En la misión que tenía Israel.
El Señor puso a Israel para que fueran luz a todas las naciones y llevaran su salvación a toda la tierra. Y fracasó malamente Israel, ¿verdad que sí? Entonces, en ese sentido, Jesús es un prototipo. Israel sufrió porque pecó, el Señor sufrió porque salvó, ¿verdad? Todo lo que le aconteció a Jesús. Ahora, la gran diferencia es esta. Jesús, que está recapitulando la misión de Israel, de llevar la salvación, la luz de Dios, de dar a conocer a Dios a todas las naciones, donde Israel falló, el Señor triunfó. Esa es la diferencia. ¿Okay? Así es que Israel es el prototipo y el Señor es el producto final, ¿verdad? Que funcionó a las 1000 maravillas. Amén. Muy bien. Ahora, unas cuantas cositas aquí antes de entrar de lleno aquí en el Éxodo. Vamos a ver el José del Antiguo Testamento y el José del Nuevo Testamento. Me refiero al José, el esposo de María, ¿verdad? Ambos son hijos de Jacob. José de Jacob, el patriarca de Israel, y el papá de José, el esposo de María, se llamaba Jacob también, ¿verdad? Ambos Dios les habló por sueños. Usted sabe que José del Antiguo Testamento era un soñador. Soñó aquel sueño que las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él. ¿Se acuerdan? Bueno, y a José del Nuevo Testamento 2 veces por lo menos le habló el Señor. Primero cuando quería dejar a María, porque estaba embarazada y no se habían casado. Y en sueños el Señor le dijo, no Señor, no la vas a dejar, ¿verdad? Y lo otro fue cuando se lo llevó a Egipto. El ángel le habló en sueños, ¿no? Bueno, ambos trajeron a Israel para salvarlo de la muerte. ¿Quién trajo a Israel de Egipto? Los 2 Josés. Y con la misma misión. Uno de hambre para salvarlos de muerte de hambre, ¿se acuerdan de la hambruna, verdad? Y el otro trajo al Mesías para salvar al mundo entero. ¿Ok? Aún más, hermanos, ahora entre el José del Antiguo Testamento y Jesús. Yo espero que esto le vuele la mente a ustedes como me hizo a mí, ¿verdad? No veo mucho entusiasmo aquí, pero bueno, vamos a ver. Ambos fueron rechazados por sus hermanos. Y cuando me refiero a hermanos en Jesús, no me refiero a sus hermanos de sangre, que los rechazaron primero también, sino a Israel. El José del Antiguo Testamento fue rechazado por Israel, por los hijos de Jacob. Eso es Israel. Y Jesús fue rechazado por Israel. ¿Ok? Ambos fueron entregados a los gentiles. ¿No es así? No fue José entregado a los ismaelitas y después se lo vendieron al capataz, al capitán de la guardia del faraón. Bueno, y Jesús fue entregado ¿a quién? A los romanos. Ambos sufrieron y padecieron antes de su liberación. José sufrió 2 años en la cárcel. El Señor sufrió el martirio de la cruz. Y después de ese sufrimiento, ambos fueron glorificados. Grandemente, ¿verdad que sí? Mire esto, ambos comenzaron su ministerio de salvación a los 30 años. Esa se la doy de tarea, búsquelo en la Escritura. Están en los 2 ahí, ¿ok? A los 30 años. Ambos salvaron al mundo de muerte. ¿Sí o sí? Ambos no fueron reconocidos por sus hermanos, aquí sí, sus hermanos en su primera visita. ¿Okay? Cuando viene la primera visita de los hermanos de José del Antiguo Testamento, no los reconocieron, pero José los reconoció a ellos. ¿No es así? Cuando viene el Señor, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo reconocieron como Mesías, pero el Señor sabía quién eran ellos. ¿Verdad que sí? Ahora, mire esto. José se descubrió ante sus hermanos ¿en qué visita? En la segunda.
y el Señor Jesucristo se va a revelar a sus hermanos en su segunda venida a Israel. ¿Verdad que sí? Esto no se escribe ni en las mejores novelas, mis amados. Yo quiero que usted sepa que la Biblia es divina, no es humana. Es que es imposible que esto suceda. ¿Verdad? Bueno, vamos entonces al Éxodo y vamos a ir de una manera muy general y con varios detalles, ¿verdad? Hay mucho detalle, así que lo traté de condensar lo mejor posible. Vamos a dividir Éxodo, número 1, en la liberación, capítulos del 1 al 18, es la salvación o la liberación, si le quiere poner ahí, de la esclavitud. Número 2, la ley. La ley es el pacto con Israel, es el pacto mosaico, la ley mosaica, el que Dios hizo un pacto con Israel. Bueno, yo te doy mi ley, si tú la sigues, te bendeciré, si no la sigues, serás maldecido. Ese es simplemente el pacto, ¿no? Y al final, el tabernáculo, que dedica unos 15 capítulos al tabernáculo y al arca del pacto, ¿verdad? Y esto representa la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. ¿Okay? Bueno, aquí les tengo una pequeña gráfica. Empezamos con la esclavitud, la liberación y lo que yo llamo, se lo debía haber añadido ahí, le llamo el peregrinaje inicial. Hay un peregrinaje inicial y un peregrinaje que viene después, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto un poquito. Bueno, la esclavitud son los primeros 2 capítulos de Éxodo. La liberación ocurre del 3 al 12, todas las plagas y todas esas maravillas. Y el peregrinaje inicial del 13 al 18. Bueno, estas primeras, la esclavitud y la liberación duran 430 años y es el sufrimiento, ¿verdad?, del pueblo de Dios hasta que llega a su liberación. Y también esto tuvo un propósito. Ahí fue que Israel se formó como nación. Vamos a ver cómo se multiplicaron tremendamente al punto que los egipcios temieron de ellos, ¿verdad? Y Dios lo mantuvo ahí. Es verdad que en esclavos, ¿verdad?, sufriendo, pero era con un propósito. ¿Por qué? Porque todo trabaja para bien. Dios tiene sus propósitos, ¿ok? Bueno, este peregrinaje inicial dura solamente 3 meses. 3 meses después de la salida de Egipto, ¿ok? Lo vamos a ver. Después viene la ley, cuando se le da la ley. Después viene el tabernáculo. Vamos a llegar hoy hasta la ley nada más, ¿ok? Solo hasta la ley. Y la próxima vez el tabernáculo y la rebelión que sucedió en Cades Barnea, cuando el Señor, cuando Moisés envía a los exploradores a explorar la tierra, ¿ok? Y ahí es que se rebelan contra Dios. Entonces viene el segundo peregrinaje de 40 años, ¿ok? Bueno, ahí están los capítulos de la ley del 19 al 24. Como dije, Éxodo 25 al 40, 15 capítulos al tabernáculo. Ahora, la rebelión está descrita en Números 13. Recuerden, estos libros es el Pentateuco, es la Torá, la ley. Todos están conectados, ¿no? Así que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Qué son Levítico? La ley. Deuteronomio, otra vez la ley. Dos, nomio, ley. Números relata muchas cosas que pasaron en el desierto. Todos están ahí conectados, ¿no? Bueno, este periodo de la ley dura 1 año. Y en lo que el Señor le da la ley y construyen el tabernáculo, pasa 1 año de tiempo y suceden varias cosas ahí. Y de ahí pasa otro año hasta que llegan a la frontera de la tierra prometida. Es decir, 2 años después de la salida de Egipto, en solo 2 años, están prestos a entrar.
Pero ¿qué pasa? No creen. No creen. Tony, bájamele un poquito a... Está en el A, Tony, a la izquierda. En el A, ven los botones, el A. Y dice Ken C. El botón. Ok, bájale un poquito. Sí, ahí está. Muy bien, gracias. Pues después de 2 años, estaban prestos a entrar y como se rebelaron, pues el Señor le dijo, bueno, pues ahora van. Un año por cada día que estuvieron explorando la tierra. 40 años, estuvieron 40 días explorando la tierra, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor le dijo, un año por cada día. Y entonces estuvieron 40 años vagando por el desierto, ¿no? Bueno, vamos entonces a la esclavitud. Como vimos la vez pasada, llegaron 70 personas a Egipto, Jacob, con sus hijos, su familia, sus criados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se establecen en la tierra de Gosén. José le da la mejor tierra para que se establezcan allí. El faraón los recibe con alfombra roja y vámonos, ¿verdad? Ahí empieza todo, ¿no? Dice la Escritura en Éxodo 1:7 que allí se multiplicaron y fortalecieron en extremo. Esta es la mano de Dios, hermanos. Todo esto está ya planificado por Dios y Dios puso a estas mujeres a dar a luz a diestra y siniestra, ¿ok? Y niños fuertes, ¿verdad? No se enfermaban y crecían fuertes, sanos y fortalecidos. Dice en extremo, ¿verdad? Y dice, después de varias generaciones surge otra dinastía, es decir, usted sabe que esto de los reyes era por dinastía, como hemos visto recientemente en Siria, ¿no? Acaban de derrocar al malvado Assad, que su familia estuvo 50 años en el poder. Pues así era, ¿verdad? Y venía el hijo, y después el hijo, si no el hermano, quien sea. Pero hubo otra dinastía después de muchas generaciones. Pasa así de vez en cuando que ya no es dinastía, viene otra familia. Y se olvidaron de José, dice ahí la Escritura, ¿verdad? No conocieron a José, o que no conoció a José. Y el faraón de turno decide esclavizar a los judíos. ¿Por qué? Por esto que dice aquí en Éxodo 1:9, ¿no? El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, fíjese. Fíjese lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? Más personas, más número y más fuertes que los egipcios, ¿no? Entonces, empezaron a esclavizarlo, dijo, vamos a esclavizarlo, y mientras más los oprimían, mire lo que hace el Señor, más se multiplicaban, ¿verdad? Hasta que llegaron a sentir temor de ellos. ¿Quiénes? Los egipcios. Estaban muertos de miedo los egipcios. Esta gente nos van a pasar por encima a nosotros, ¿verdad? Entonces los oprimían. Ahora lo que quiero que vea aquí es en medio de un gran sufrimiento, siendo oprimidos por el enemigo, ellos se fortalecían, ¿verdad? Se multiplicaban más. Y eso es lo que nos dice la Escritura de nuestras pruebas, ¿sí o no? La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia produce ¿qué? Entereza de carácter, firmeza, fortaleza, perseverancia. Y esto produce una esperanza que no avergüenza en nosotros. Entonces hay un suceso interesante. Las parteras, cuando el faraón ve que está habiendo toda esta multiplicación y este fortalecimiento a pesar de la opresión, envía unas parteras y le dice, cuando den a luz, si sale hijo, mátenlo. Y si sale hija, déjenla. ¿Verdad? Pero las parteras nos enseñan una lección de tremendo valor para nosotros, hermanos. ¿Ok? El temor a Dios. Porque dice que temieron a Jehová y no hicieron lo que el faraón les mandó hacer.
desobedecieron la orden del hombre, escuche bien, más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la palabra de Dios. Y eso no es diferente para nosotros, hermanos. No me importa quién sea, si es su patrón en el trabajo, si es el presidente de la nación, no importa. Si a usted le mandan a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, usted dice, no, señor. ¿Ok? Y se mantiene firme, ¿verdad? En su posición. Esa es la lección que nos enseña, ¿verdad? Y dice que Elohim favoreció a las parteras ahí, ¿no? Bueno, y Moisés es el personaje que aparece después aquí. Lo que sucedió fue que el faraón entonces, bueno, las parteras le vinieron con un cuento al faraón, que daban a luz muy rápido estas mujeres y no podían cachar al bebé ahí, ¿verdad? Ya cuando llegaban ya el bebé estaba caminando, decían. Bueno, eso es un cuento. Entonces el faraón dice, bueno, pues está bien. Ahora él manda a matar a todos los niños varones de los hebreos, a tirarlos al río Nilo. Yo quiero que usted entienda esto bien, porque todo el mundo critica a Dios. ¿Por qué mató al primogénito de los egipcios? ¿Qué culpa tenían ellos? Bueno, mire primero lo que hizo el faraón. Era ojo por ojo y diente por diente, como dicen, ¿no? Ok, entonces, Moisés nace en este periodo. Dice que era un niño hermoso y sus padres lo escondieron en una canasta, le pasaron brea por todos lados y lo pusieron en el río Nilo, en una parte donde había juncos de papiro, ¿ok? Entonces su hermana Miriam iba por ahí por el ladito viendo para que no le pasara nada al niño y se encuentra, la hija del faraón se fue a bañar al Nilo y se encuentra la canasta, el niño está llorando, ¿verdad? Bueno, el cuento largo corto, Moisés termina como realeza en la casa del faraón, ¿ok? Bueno, descendiente de Leví, nos dice la Escritura, que es un detalle importante. Sus padres se llamaron Amram y Jocabed, también padres de Aarón, por supuesto, hermano de Moisés. Ahora, siendo descendiente de Leví, ahora yo entendí por qué los descendientes de Leví fueron los escogidos para sacerdotes. Porque Moisés fue el primero, ¿no? Y Aarón, su hermano, ¿verdad? Ahora, también entendí por qué los levitas no obtuvieron heredad en la tierra. Porque Moisés nunca entró a la tierra. Moisés nunca entró a la tierra, como nos narra el mismo libro de Éxodo. Entonces los levitas no tuvieron heredad en la tierra. Yo soy tu heredad, le dijo el Señor a los levitas. Todo esto viene de aquí, ¿verdad? Entonces termina Moisés en la casa del faraón cuando su hija lo recoge ahí de la canasta que flotaba en el Nilo. Y esto es Dios obrando otra vez. Mire qué cosa tan tremenda. Dios obra para que el faraón termine pagando por la educación de su futuro oponente. Moisés fue educado en la casa del faraón en toda la literatura, las matemáticas. Los egipcios eran la civilización más avanzada que había. En la arte de guerra, en todo. Y Moisés fue educado en eso para ser oponente del faraón. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando él está mayor, a los 40 años, un día nota que uno de los egipcios está maltratando a uno de los hebreos. Ahora, Moisés sabía que él era hebreo, el faraón sabía que era hebreo, todo el mundo sabía que era hebreo, ¿ok? Todo el mundo. Y ahí estaba él lo más comodito en el palacio del faraón, y él nota que un egipcio está azotando malamente, duramente a un hebreo, y Moisés, siendo un hombre justo, un hombre que quiere hacer justicia y también tiene compasión y misericordia y quiere defender la causa del oprimido, fue y mató al egipcio. Simple y sencillo, lo mató, ¿verdad? Y aquí se nos revela el corazón de Moisés como un hombre justo. Dice que era el hombre más humilde de toda la tierra, imagínense. Misericordioso, ahí lo puede ver en Éxodo 32, ¿no?
Bueno, entonces esto causa que Moisés tenga que huir al desierto y ahí pasa 40 años. ¿Para qué Moisés pasó 40 años? ¿Para pastorear ovejas? No, para prepararse. El Señor lo estaba preparando para que viniera de nuevo a liberar a Israel. Y así el Señor nos prepara a nosotros, hermanos. Nosotros nos podemos ver aquí mismo. Mientras vamos caminando por la vida, estamos en lugares que quizás no entendemos por qué el Señor nos tiene aquí y nos está preparando para cosas grandes. Amén, hermanos. Ok. Su esposa Séfora, hijos Gersón y Eliezer, ¿no? Bueno, entonces, ya a los 80 años, él está ahí con sus ovejitas y de momento ve el famoso incidente de la zarza. Se está quemando este arbusto, hay un fuego, pero no se está quemando, no se está consumiendo. Y Moisés va pasando por allí y dice, pero qué cosa extraña, porque un fuego en un arbusto no era extraño. Lo extraño era que no se estaba consumiendo, ¿verdad? Y eso le llamó la atención. Y fue para allá y ahí estaba el Señor, ¿verdad? Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Bueno, y ahí el Señor le da la misión. Yo he oído el gemido de mi pueblo, el clamor de mi pueblo y te voy a enviar para que los liberes. Y Moisés pone 4 objeciones, 4 excusas que vamos a ver aquí. Número 1, no se consideró digno de ser escogido. En otras palabras, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me envíes? Y la contestación de Dios, mire qué tremendo, dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Esto es bien importante, escríbale en su nota ahí, hermanos. Mire, no es quiénes somos nosotros. Nosotros no somos nada, sino que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Ok, pues ese es el contexto aquí. La segunda excusa es, pero es que yo no conozco tu nombre y voy a llegar allí y me van a preguntar, ¿quién me envió? ¿Verdad? Y vamos a ver esto del nombre de Dios un poquito más tarde, ¿ok? Y Dios le da su nombre ahí, ¿no? Número 3. Bueno, pues ya me dijiste el nombre, ya dijiste que va a estar contigo, pero ¿cómo yo le puedo probar al faraón, a los hebreos, a mis hermanos, que tú fuiste el que me enviaste? Bueno, aquí Dios alude a su presencia y poder, ¿verdad? Ahí está en Éxodo 4. Ahora, mire qué curioso está esto. El Señor le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Verdad? Pues sabemos lo que tenía, ¿verdad? La vara. Y le dice, pues tírala al suelo, se convierte en serpiente y Moisés se queda asustado, agárrala por la cola, la agarra por la cola y vuelve a hacer vara otra vez. Esto es tremendo para nosotros porque Dios siempre empieza con algo que ya nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Ah, pues eso es lo que voy a usar, Moisés. Dios nos ha dado a nosotros dones ya que nos los dio para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. Y con eso Él comienza. Y eso lo tenemos que desarrollar nosotros. ¿Ok? Y la última excusa, ay, señores, que no sé hablar. No sé hablar, ¿verdad? Dicen que era tartamudo. Y ya el Señor se va irritando un poquito con Moisés. Y le dice, oye, pero ¿quién fue el que hizo la boca del hombre? ¿Fuiste tú o fui yo? ¿Verdad? Yo voy a estar contigo, Moisés. No te preocupes. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabía que Moisés no sabía hablar. O no hablaba bonito, ¿verdad? Dios conoce nuestras debilidades. A Él no le importan esas cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. ¿No dice eso la Escritura? Ahí está el versículo. Entonces, Moisés no fue escogido por carisma, ¿verdad? Porque hablaba bonito, porque era fuerte, guapo, ¿verdad? Y dominaba. Fue escogido porque era un hombre humilde, tenía un corazón justo, era un hombre de misericordia, ¿verdad? No es como los seres humanos que
tendemos a votar por estos gobernantes porque simplemente son guapos, como el que tenemos aquí en California, que es un desastre, ¿verdad? Ah, pero es bonitillo el hombre, pretty boy le dicen a él, ¿verdad? Y tuvimos un presidente por 8 años que fue escogido porque hablaba bonito, pero no decía nada, ¿ok? Bueno, Moisés no fue escogido por ninguna de estas cosas porque Dios mira el corazón del hombre. Así que, hermanos, nosotros si queremos ser escogidos por Dios para grandes cosas, pues alineemos nuestro corazón con el corazón de Dios. Y Él nos va a utilizar para grandes cosas, ¿ok? Ahora vamos a ver las semejanzas entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue profeta, libertador y hablaba con Dios cara a cara. El único hombre en la historia que hizo esto. El Señor mismo lo dijo. Yo con los profetas me revelaba en sueños, en visiones, ¿verdad? O enviaba ángeles, pero con Moisés yo hablé cara a cara. Increíble, increíble esto para mí, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue profeta, libertador, y esto de cara a cara, pues no lo tengo que explicar, ¿verdad? Es la misma imagen de Dios, el resplandor de su gloria, Él y el Padre eran uno, así que de más está decir que hablaba cara a cara con el Padre, ¿no? Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahí está en Romanos 8 y en Hebreos 2 es el famoso pasaje donde nos dice que nos liberó, que Jesucristo venció a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y nos liberó de la esclavitud del temor a la muerte. Entonces, el creyente, ya lo he dicho muchas veces, no debe temer a la muerte, hermanos. La muerte no es nada para nosotros, absolutamente nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, sepulcro, tu aguijón, o como sea que diga el versículo? Entonces yo no sé por qué yo veo creyentes, ¿verdad?, que le temen a la muerte. No sé por qué, hermanos. A mí no me cabe esto en mi mente. ¿Okay? La muerte ya fue vencida. Ya fue vencida, no tiene ningún poder sobre nosotros. Lo único que yo puedo pensar es que hay duda en sus corazones de estas personas que tienen miedo de morir. ¿Iré o no iré? ¿Será verdad o no será verdad? Y viven así, hermanos. Esa fe es una fe muy débil. Yo espero que ninguno aquí la tenga. Amén, hermanos. Ok. Moisés lo llevó a la tierra prometida. Cristo nos dio entrada a la patria celestial prometida a todos los que ponen su fe en Él. Esa patria que miraron esos héroes de la fe que no recibieron la promesa porque sabían que la promesa estaba allá. Y por eso la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque ahí es que tenemos que estar mirando nosotros, ¿ok? Ahora, Israel peregrinó por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros como creyentes somos peregrinos en esta tierra, en esta vida que es un desierto. Claro, hermanos, mire, hay momentos preciosos, hay momentos de felicidad, hay momentos bonitos en nuestras vidas, pero si usted va a mirar la vida de manera general, es un desierto. Hay sufrimiento, hay problemas, tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, tenemos ansiedad, tenemos dificultades con nuestros hijos, con nuestros familiares, dificultades en el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Perdemos seres queridos, ¿verdad? Es un desierto esta vida, pero estamos ¿qué? Caminando por ellas así como caminaron los israelitas para llegar ¿a dónde? A la patria celestial, hermanos, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito del nombre de Dios. Ya hemos hablado bastante de esto. Yo creo que la mayoría está familiarizado, pero lo repasamos, ¿no? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Este es el nombre que le dice, yo seré el que seré. Yo seré es mi nombre, ¿verdad? El verbo eyet, ahí que está traducido, ahí mismo en Éxodo, viene del verbo haya, que significa ser.
Ahora, como he dicho anteriormente, este verbo en hebreo no tiene presente. Así que en realidad la traducción no es yo soy, sino yo seré el que seré, ¿verdad? Ahora, este nombre, como he dicho tantas veces, le queda al dedillo a nuestro Dios. Es el nombre perfecto para Dios. ¿Por qué? Si vamos a aplicar la regla de la interpretación bíblica, que se le está hablando a una audiencia en particular, en una época en particular, vemos claramente que los nombres que se le daban eran relacionados con algo característico de la persona, ¿verdad? Isaac, bueno, se rió Sara y se rió Abraham, ¿no? Jacob, pues el suplantador, ¿no? Esaú, el del pelo rojo, el rojizo, ¿verdad? Y todo se relacionaba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué nombre usted le pondría a Dios? ¿Se le puede describir a Dios con una característica? Nada, no se puede, no se puede. Él es espíritu eterno, infinito, inmutable, no se puede describir con una sola palabra ni un solo nombre, ¿verdad? Por lo tanto, yo seré el que seré implica una existencia absoluta. Todo lo que existe tiene su causa, pero yo simplemente soy. A mí no se me puede describir, ¿ok? Él es el causante de todo lo que existe, pero Él mismo no tiene causa por la cual existe. Es decir, nunca fue creado, Él es incausado, nadie lo creó. Por eso es yo soy. No se puede escribir. Una de las preguntas que yo la encuentro irracional de los escépticos, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Eso sería irracional, porque si alguien cree a Dios, ya no es Dios, hermanos. Hay otro por encima de Él, ¿verdad que sí? Entonces, cuando le hagan esa pregunta, pues esa es la contestación, ¿no? No tiene causa, no depende de nada, Él no depende de nada, pero todo depende de Él. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Él es la causa de todo, pero es incausado, ¿no? Entonces, este nombre es una alusión a su esencia, a su presencia infinita, a su característica de todopoderoso, ¿verdad? Está en todas partes. Él es en todas partes, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos lo que llamamos la transliteración de estas cuatro consonantes. Estas cuatro consonantes se le llama el tetragramatón. No se asuste con esta palabra. Tetragramatón, gramatón de gramática, tetra de cuatro, las cuatro letras, es lo que significa. Entonces, se translitera a estos nombres que vemos aquí. De aquí sale Yahvé o Yahweh. Muchos creen que mejor es Yahweh porque en realidad la W se pronunciaba como una B. De hecho, en Europa todavía lo hacen así, ¿no? Y esto tiene una historia que no se las voy a contar. A lo mejor, quizás en la segunda parte le dé más detalle de esto. No hay vocales en el lenguaje hebreo en esa época y vinieron los masoretas, que hemos hablado un poquito de ellos, y se inventaron este sistema, ¿verdad?, de vocales. Y en fin, esta palabra o estas cuatro letras se transliteran en Yahweh, Jehová. Ahora, ¿qué sucede? Como vamos a ver, hay un mandamiento que dice, no mencionarás o no tomarás el nombre de Dios en vano. Y los judíos eran súper cuidadosos con esto. Y no querían pronunciar estas cuatro letras. Nadie sabe cómo se pronuncian, de hecho, nadie. Nadie sabe cómo se pronuncian, ¿ok? Entonces, los judíos deciden, en vez de pronunciar, ¿verdad?, estas cuatro letras, que en un tiempo se supo, sustituir el nombre de Dios por Adonai. Adonai. Y Adonai significa Señor. Entonces, por eso es que usted ve en el Nuevo Testamento, usted no ve el nombre de Jehová, ¿verdad que no? Usted ve Señor, 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 Señor. ¿Okay?
Así que la próxima vez que le toquen a su puerta y le digan, no, el nombre de Dios es Jehová, usted dice, no es así. Y le explica de dónde sale toda esta cosa. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno, entonces, las plagas, ¿verdad? Bien, vamos a estar en la liberación ahora. Vienen las plagas antes de que ocurra la liberación completa. Y vamos a ver cada una de estas plagas. Importante detalle, cada plaga representa la superioridad de Dios sobre los dioses de los egipcios. ¿Okay? Esto está claro en la misma escritura, ahí está en Éxodo 12:12. Mire lo que dice ahí: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Okay? Así que cada plaga es una bofetada a un demonio. Vamos a ponerlo en términos claros, ¿no? Ok, la primera plaga, el agua del Nilo convertida en sangre, ¿no? Eso lo sabemos. Juicio contra el dios protector del Nilo, Canum. Ahora, ustedes van a notar aquí que yo no escribo el nombre de demonios ni de dioses falsos con letra mayúscula, no me da la gana. Yo sé que gramaticalmente es incorrecto, no me importa. Si usted lo quiere escribir con letra mayúscula, sea feliz. Yo jamás haré eso, ¿ok? Así que este dios Canum es el dios protector del Nilo, ¿no? Y bueno, lo convirtió el Señor en sangre. ¿Y dónde está Canum? ¿Pudo evitar eso Canum? No, ¿verdad? Los sapos y las ranas, juicio contra la diosa de la fertilidad, Eget. Esto era una mujer que tenía una cabeza de rana, ¿verdad? Y representaba la fertilidad. Bueno, ustedes quieren ser fértiles, esta es la que le va a dar, pues mira, aquí tienen muchas ranas, ¿verdad? Los piojos del polvo, es importante esto, los piojos salieron del polvo de la tierra. Me parece que Aarón golpeó la tierra, ¿verdad?, con la vara, y salieron piojos por todos lados. Esto es contra Geb, ¿verdad? O Geb, el dios de la tierra y naturaleza, que controlaba estas cosas. ¿Y dónde está este demonio? Pues ahí en una esquinita llorando porque no puede hacer nada, ¿no? Entonces, número 4, las moscas contra el dios de la creación y resurrección, Kepri, ¿no? Y esto también es un dios, no era una mosca la cabeza, era, ¿cómo se llaman estos insectos que son negros, que caminan bien lento, que huelen feo? Como un escarabajo, ajá. Tenía así como la cabeza así, ¿no? Número 5, una plaga o pestilencia contra los animales. Esto era contra la diosa Hathor, ¿verdad? O Hathor. Esta era representada como una vaca o una mujer, encima de la cabeza tenía unos cuernos, ¿verdad? Y esa era la diosa Hathor, ¿verdad? Después, llagas con úlceras contra la diosa de la medicina y magia Isis. Isis, esta quizás la conocen algunos de ustedes. Bueno, espero que no la conozcan, que hayan oído de ella. Bueno, la diosa de la medicina, pues ahí está todo el mundo con llagas y úlceras. ¿Y dónde está? ¿Qué está haciendo Isis? Pues también llorando en una esquina, ¿no? La número 7, granizo contra la diosa del firmamento. ¿Se acuerdan en Génesis cuando mostré el dibujo de la creación según los egipcios? No sé, había una mujer que era como un domo así que cubría, pero era una mujer que estaba toda doblada y era una cúpula que cubría la tierra y protegía la tierra de cosas como granizos y lo que caía del cielo, ¿no? Y mandaba la lluvia y todas estas cosas. Bueno, pues ese es Nut, la diosa Nut. Y bueno, se supone que cubriera a los egipcios del granizo, pero pues no funcionó, obviamente, ¿no? Las langostas, ¿verdad?, contra el dios de la cosecha y vegetación, Osiris. Este también quizás lo han oído por ahí. Osiris
Era el dios de la cosecha, ¿verdad? Cuidaba las cosechas de los insectos. Bueno, pues le devoraron todas las cosechas al pobre demonio este y no pudo hacer nada, ¿no? La novena plaga, oscuridad, contra uno de los dioses más prominentes e importantes llamado Ra, así mismo, R-A, Ra, el dios del sol. Tenía una cara de halcón y un sol encima de su cabeza. A lo mejor por ahí han visto imágenes ustedes, ¿verdad? Bueno, pues se supone que este era el que hacía salir el sol y controlaba el sol y todas esas cosas. Pues otra bofetada más, ¿verdad? Y la última plaga, la muerte de todo primogénito contra el dios de la muerte, Anubis. Este era el dios que controlaba la muerte, quién moría, quién no moría. Bueno, pues todos murieron. O sea, no pudieron hacer nada. Usted ve la superioridad de Dios, del verdadero Dios, ¿verdad? Y esto fue a propósito, y los egipcios conocían esto muy bien lo conocían, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta última plaga, donde muere el primogénito en las casas de los egipcios, y en cada animal también, ¿verdad? Pues es lo que es donde sucede la Pascua. La Pascua para mí, hermanos, es el evento más extraordinario del Antiguo Testamento que apunta a Jesucristo. Para mí no hay paralelo en esto, ¿verdad? Entonces, la Pascua es una celebración, Dios la mandó como algo mandatorio, o lo instituyó como algo mandatorio y perpetuo, para siempre. Hasta el día de hoy celebran la Pascua, ¿verdad? Quizás no de la misma forma, algunas variaciones ahí, porque no pueden sacrificar. Pero usted sabe que Israel estuvo siglos y siglos y siglos sin celebrar la Pascua. Siglos, cientos de años cuando se rebeló contra el Señor. Y se prostituyeron otros dioses, se olvidaron de la Pascua. Josías primero la reinstituyó, después de nuevo se olvidaron y vino Ezequías al final y volvió a reinstituirla, ¿no? Pero estuvo siglos sin celebrarla. La Pascua conmemora un nuevo comienzo, un nuevo pacto. Es el pacto de Moisés, no confunda con el nuevo pacto de Jesucristo, que también es un nuevo comienzo representado por la Pascua, ¿verdad? Pero este nuevo pacto aquí es el pacto de Moisés. Van a ser liberados y Dios va a hacer un pacto con su pueblo y un nuevo futuro en una nueva tierra, ¿no? Y tal es así que en el mes donde el Señor la mandó a celebrar, el mes de Nisán, entre marzo y abril, nuestros meses, Dios le dijo, este es tu primer mes del calendario judío. Contarás este como tu primer mes. Este es un comienzo para ti. Curiosamente, el Año Nuevo judío no se celebra aquí. Se celebra en el mes de septiembre, el Rosh Hashanah se llama. Y lo celebran en ese mes, curiosamente, pero el primer mes del calendario judío es este, Nisán, que es entre marzo y abril en nuestro calendario. Bueno, habría varios requisitos. Tenía que tomarse un cordero, podía ser cabra u oveja. Tenía que ser de 1 año y sin defecto. Ya usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? Ya usted sabe ahí la imagen que hay, ¿no? La selección del cordero se hacía el día 10 del mes de Nisán y el sacrificio el día 14. El 14 de Nisán fue donde murió el Señor Jesucristo, ¿no? Ese día. Pero se escogía el día 10. Ahora, usted se imagina en Jerusalén, en los tiempos del Señor, más de 1 millón de personas, decía que se abarrotaba la ciudad. Y ya desde antes del 10 ya estaban llegando porque tenían que presentar el animal al templo el 10. Y ahí estaban los honestos del templo examinando las ovejitas y las cabritas, ¿verdad? Y decían, mira, esta tiene un puntito aquí, no la puedes pasar. Ay, pero ¿qué voy a hacer si vengo de muy lejos? Ah, tenemos unas aquí. Mira, perfectas. Ah, bueno, pero ¿y cuánto valen?
Pues está bien, yo traigo el dinero. No, no puedes pagar con moneda romana, tienes que pagar con moneda del templo. Sí, ¿cuánto es el cambio? Bueno, los asaltaban, hermanos. Por eso el Señor dice, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Mira, por esta razón, ¿no? Entonces se sacrificaba el cordero, o se sacrificó, vamos a hablar de la primera Pascua, y el Señor mandó a tomar la sangre de ese cordero con hisopo y ponerla, esparcirla por los dinteles de las puertas de todas sus casas, ¿no? Y así se distinguieron las casas de los egipcios y de los israelitas. Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que el Señor no sabía? ¿Usted cree que el Señor no sabía dónde era la casa de los egipcios y de los israelitas? Pero esto apunta a Cristo, hermanos. Por eso Él quería ese sacrificio y quería que esa sangre se rociara en su casa. Porque Cristo roció la casa de nuestros corazones con su sangre. Eso es todo, hermanos. Eso es todo lo que vemos aquí, ¿no? La carne del animal se tenía que cocer al fuego y no podía sobrar nada. De hecho, el Señor dice, si sobra algo lo tienes que quemar. ¿Ok? Y un dato muy interesante, el pan se comía sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque iban a salir rápido. Si usted lee ese pasaje en Éxodo 12, le dice, cuando estés comiendo, cíñete los lomos, ten el calzado listo, agarra tu vara, ¿verdad? Ten todo listo, come, que te vas. No leudes el pan, no esperes a que se leude el pan. Cómetelo sin levadura, ¿verdad? Porque te vas a ir rápido. La palabra Pascua, Pesach, significa pasar sobre o pasar por alto. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, sabemos que viene el Señor, manda a su ángel, ¿verdad? Y ese día, a la medianoche, dice, el ángel identificaba las casas que tenían sangre y pasaba por alto esas casas, pasaba sobre las casas, ¿verdad? Y hirió entonces a todos los primogénitos de todas las casas de los egipcios, a todos los primogénitos de los animales. Dice aquí la Escritura, no hubo ni una casa donde no hubieron muertos, ni una. ¿Okay? Así que Dios pasa por alto, ¿verdad? Las casas cuyos dinteles estaban marcados con la sangre del Cordero Pascual, y la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Okay? Esto se llama la consagración de los primogénitos. Si usted sigue leyendo hasta Éxodo 13, después que todo esto sucede y son liberados, el Señor le dice a Moisés que le tiene que consagrar todos los primogénitos de los animales. Hay que sacrificar todo primogénito de todo animal para Cristo, y todo hijo varón, no hay que sacrificarlo, me lo vas a dedicar a mí. Había que dedicárselo al Señor, ¿verdad? Esto se llama la consagración de los primogénitos. Entonces, en la tradición judía, durante la cena se explicaba y se sigue explicando el motivo de dicha celebración. Ahora, hermanos, si esto apunta a Cristo, que sabemos que apunta a Cristo sí y sí, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es nuestro deber también? Pues nuestra responsabilidad es hacer lo mismo. Y me pegó esto a mí porque, bueno, tendemos a celebrar el Viernes Santo, ¿verdad? Que es el día que celebramos la Pascua. Pues a lo mejor cuando estemos ese día cenando con nuestra familia, pues explicar el motivo por el cual se está celebrando esto. No es diferente. La Pascua es Cristo, hermanos. Nosotros debemos hacer lo mismo. Bueno, y el simbolismo aquí es claro, ¿no? Los que estamos en Cristo hemos sido rociados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo puede leer en Hebreos 10, versículo 22. Él es nuestra Pascua, Él roció nuestros corazones con su sangre. ¿Y qué va a suceder, hermano? En el día de su ira,
y la revelación de su justo juicio, Él pasará sobre nosotros. Seremos salvos de su ira, dice Romanos 5. Acuérdense que la salvación pasado fuimos salvos cuando nos entregamos al Cristo. Presente estamos siendo salvos, transformados más y más a su imagen. Y seremos salvos ¿de qué? De su ira. ¿De qué vamos a ser salvos? De su ira. De su ira. Entonces cuando venga el Señor, como vino el ángel de la muerte, cuando venga el Señor a ejecutar juicio, Él ve su sangre en nuestros corazones, ve su espíritu en nosotros y no sufrimos la segunda muerte. ¿Verdad que no? Al contrario, nos vamos ¿a dónde? Nos vamos con el Señor, hermanos, para siempre. ¿Verdad? Lo interesante aquí es que cuando el Señor Jesucristo está participando de esta cena pascual, mandada por Dios como algo mandatorio y perpetuo, le dice a los discípulos, haced esto, esa cena, en memoria ¿de quién? De mí. Ahí las cosas cambian, ¿verdad? Ahí viene el nuevo pacto. Ahora celebramos la Pascua. Cuando estemos celebrando la Pascua con nuestras familias, podemos decir, por esta razón la celebramos. ¿Okay? Por eso es que estamos haciendo esto. Y sabemos a qué apunta, ¿no? Esto fue dicho durante la cena pascual, estableciendo claramente la conexión con Jesucristo. Otro dato interesante, nos dice Éxodo 12, que los que salieron, no todos eran descendientes directos de Abraham. Esto me estuvo a mí interesantísimo. Yo creo que lo había leído, pero no me había percatado hasta este momento. Dice que había una multitud mixta. Claro, la mayoría eran hebreos, pero hubo otras personas, quizás otros esclavos de otras naciones. ¿Y a qué nos apunta esto, mis hermanos? Lo importante para Dios no es la descendencia, como Pablo nos dice en Romanos. A Dios no le importa la genealogía, Él quiere una relación con cualquiera que esté dispuesto a tener una relación con Él. Él es un Dios de pacto, Él hace un pacto con nosotros y cualquiera que pueda venir, que quiera venir, raza, cultura, credo, lenguaje, nacionalidad, no importa, puede venir, ¿verdad? Bueno, entonces este peregrinaje inicial está en los capítulos del 13 al 18 y lo que vemos ahí, bueno, salen de ahí el Mar Rojo, todas estas cosas, usted ya la conoce, ¿verdad? Eventos espectaculares. Llegan al otro lado, en Éxodo 15 hay un cántico extraordinario, una celebración masiva de lo que ha sucedido y brinca y salta y canta, ¿verdad? Y empiezan a caminar y a los 3 días empiezan a murmurar. Después de 3 días, hermanos. Así es el corazón del hombre, malagradecido, ¿no? Después de 3 días llegan a este lugar Mara, el lugar de las aguas amargas, tenían sed, no sabían de dónde iba a sacar el agua, esas aguas no se podían tomar. Bueno, el Señor ahí le da la solución a Moisés. Eso está en Éxodo 15, 24. Después de 1 mes y medio de la salida de Egipto, se empiezan a quejar, ¿verdad?, de la comida y a recordar a Egipto y la comida que tenían allá, y el Señor le dice, bueno, ustedes quieren comer, pues les voy a dar maná. Se quejan del maná, quieren carne, les voy a dar codornices, hasta que les salga por las narices, dice el Señor. ¿Verdad? Murmuración tras murmuración. Mire, 1 mes y medio después. Yo creo que a cada uno de nosotros nos gustaría pensar, dígame si estoy correcto o no, que después de ver estos maravillosos milagros, las plagas, el Mar Rojo, cruzando en seco completamente por ahí, y cómo los egipcios fueron ahogados y se cerró el mar, a mí me gustaría pensar, no, yo nunca hubiera murmurado, ¿verdad que no? La razón por la cual digo esto, hermanos, es que nunca se olvide de dónde Cristo lo sacó a usted, ni me sacó a mí, y me sacó a mí. Cuando empiecen las quejas y empezamos a quejarnos y a murmurar, recuerde de dónde nos trajo el Señor. ¿Okay? Eso es lo que debieron haber hecho estas personas, ¿verdad? Bueno.
Y finalmente llegan a este lugar, a Refidim, y vuelven a quejarse de sed, y vuelven a disputar con Moisés, y Moisés dice, este pueblo reverde, ¿verdad? Y el Señor le dice, no te preocupes, Moisés, ve y golpea la roca de Oreb, y va a salir agua. Entonces, ¿qué nos muestra estas cosas? Que Israel siempre ha sido un pueblo de dura cerviz, hermanos. Esto está en la Escritura de principio a fin, ¿no? ¿Verdad? Al igual que rechazaron a Moisés, rechazaron a todos los profetas y al Señor Jesucristo. A pesar de los milagros que vieron en el desierto, en Egipto, a pesar de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, que le dijo, aunque sea por las señales, créanme, ¿verdad? Que echó fuera demonios, que era una señal clara de que él era el Mesías, no le hicieron caso. Y hasta el día de hoy son pueblo de dura cerviz. Por eso es que es muy importante, yo creo mucho en los ministerios, tenemos unos hermanos tremendos que están evangelizando ahí en Israel, a ese pueblo de dura cerviz. Y está habiendo mucho cambio, hermanos. Tenemos que orar por estos hermanos. ¿Tiene una pregunta, hermano? ¿Sí me puede definir dura cerviz? ¿Sí me puede dar? Cerviz es el cuello, de cuello duro. Tercos. Sí. Sí, la cerviz es el cuello, es la parte de aquí del cuello. No mueven el cuello para ningún lado, es virar para el frente, ¿verdad? Están tiesos, son tercos, ¿verdad? Claro, aquí nos dice Juan también, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pueblo de dura cerviz, ¿no? Otro suceso interesante para nosotros, esto es práctico para nosotros, es lo que sucede con el suegro de Moisés, Jetro, ¿no? Y esto nos muestra un principio bíblico de delegar y multiplicar siervos en la obra de la iglesia. ¿Okay? Así fue que lo vi yo. Bueno, Moisés está atendiendo a todo el pueblo. Estamos hablando de millones, 1 millón por lo menos de personas, no sé cuántos. Algunos dicen hasta 3 millones. Y desde la mañana hasta la noche, ahí había un filón tremendo, ¿verdad? Y Moisés sentado en la silla decidiendo qué era lo que iba a hacer y haciendo justicia, etcétera. Llega su suegro allí y le dice, ¿qué estás haciendo? Te vas a matar, ¿verdad? Y le da este consejo, tienes que delegar, ¿verdad? Entonces dice que ponga a jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Noten que hay una jerarquía, ¿verdad? Entonces le da las características de estos hombres. Mire las características, qué interesante. Personas capaces. Hay que tener talento para el ministerio. ¿Okay? Y Dios le dio a cada uno de ustedes, o a cada uno de nosotros, nos dio talentos. 1 o más. ¿Okay? Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Hombres o mujeres que amen la verdad. Que amen la verdad. Y personas que aborrezcan las ganancias deshonestas. En otras palabras, la 2, la 3 y la 4 son personas llenas del Espíritu Santo. Como escogieron a los diáconos, ¿verdad? Ahí en la iglesia del primer siglo. Personas honestas, temerosas de Dios, que vivan en santidad. Son requisitos para servir en la iglesia. No puede servir cualquier persona. Y tienen que ser personas capaces. Personas que sean capaces de hacer el trabajo, porque el Señor se merece lo mejor. Esto lo vamos a ver en el tabernáculo la próxima vez. ¿Okay? Bueno, después de esto viene la ley. Bueno, 3 meses después de la salida de Egipto llegan al monte Sinaí. Monte Sinaí, ¿no? Y aquí vienen los 10 mandamientos. Vamos a empezar por ahí, que es los más que todo el mundo conoce, ¿verdad? Se le llama el decálogo. El decálogo está en Éxodo 20. Los primeros 4 son la relación vertical, relación con Dios. Los voy a resumir, ¿verdad? No lo voy a dar en detalle. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Okay?
Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Y dice, y no te postrarás ante ellas. O sea, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, etcétera, etcétera. Y no te postrarás ante ellas. Lamentablemente, pues, nuestros amigos católicos, pues parece que no entendieron este mandamiento, ¿verdad? Porque no solamente las hacen, sino se postran. Y la Iglesia Católica, según tengo entendido, en sus Biblias, yo no tengo una Biblia católica, pero tienen este mandamiento tal y como está. Pero en su catecismo lo sustituyen. Toman el último mandamiento, no codiciarás, y lo dividen en dos. No codiciarás y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Pero bueno, allá todo el mundo tendrá que rendir cuentas, ¿no? Entonces, estos dos mandamientos nos dice que nada se puede igualar a Dios, ¿ok? Fuera de mí no hay Dios, dice Isaías 45:5. ¿Okay? Yo soy el único Dios que existe. ¿Okay? No tomar el nombre de Dios en vano, el número 3. Ahora, esto también ha causado un poco de polémica. Aquí en Estados Unidos, en inglés, los americanos tienen una muy mala costumbre. Y sí mencionan el nombre de Dios, hermanos, muchísimo. Blasfemias, hermanos, o sea, horroroso. No se oye tanto en el español, pero nosotros en el español, yo lo he dicho, decimos a veces, ay Dios mío, ay no hagas eso, que mencionaste el nombre de Dios en vano. Bueno, eso no es mencionar el nombre de Dios en vano. Ahora, mi recomendación es que trate de evitarlo lo más posible, claro, ¿verdad? Pero a veces decimos, ay Señor, o ay Dios mío, ¿verdad? No se condene por eso, pero tenemos que tener conciencia porque el nombre de Dios requiere reverencia. Tomar a Dios con reverencia y con seriedad. También este mandamiento nos dice que es no hacer actos en nombre de Dios que Él no ha mandado a hacer. Y tenemos en un extremo, ¿verdad?, personas que matan diciendo que Dios los mandó a matar. Imposible. Y en otro tenemos las personas que dicen, Dios me dijo que saques tu billetera y me des todo lo que tienes ahí. Dios me dijo que el pastor necesita un carro nuevo. ¿No los ha visto usted por ahí? ¿Verdad? Eso es blasfemia, hermanos. Blasfemia. Número 4, guarda el día de reposo, el Shabbat. Ahora, no es guardarlo para descansar, es santificarlo, apartarlo, ¿no? Para Jehová, ¿no? Ahora, este también es polémico porque nuestros amigos adventistas del séptimo día dicen, ustedes violan el cuarto mandamiento, ¿verdad? Dicen que cumplen todos los otros, pero no guardan el sábado. Y los de raíces hebreas nos acusan de lo mismo. Bueno, nosotros no guardamos el sábado por varias razones. Una es que en el Nuevo Testamento no es enfatizado, en el Nuevo Pacto están los otros 9 mandamientos y este no está. Nunca. De hecho, Pablo dice lo contrario, que nadie nos juzgue por el día que guardamos o no guardamos, ¿verdad? La otra razón es que vemos varias veces en la Escritura que se reunían el primer día de la semana, el día de la resurrección. Ahora, la razón principal es que ya nosotros guardamos el sábado todos los días. Porque dice el autor de Hebreo que si los que están en Cristo han entrado en el reposo de Cristo, están descansando de sus obras como Dios descansó de las suyas, que es el objetivo de este mandamiento. Así que Cristo es nuestro reposo. Así que cuando ustedes lo vengan a criticar por eso, dicen, no, yo lo guardo todos los días, porque yo llevo a Cristo mi reposo en mi corazón, ¿no? Y Jesús lo criticaba muchísimo por, según ellos, violar este mandamiento. Cada vez que sanaba a alguien, hay que matarlo, ¿no? Está violando el sábado. Y él dijo, ¿verdad?, que Él es el Señor. Yo creé el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Yo lo creé, ¿verdad?
Yo sé lo que es el sábado. Y el sábado se hizo, mire, para el hombre, no el hombre para el sábado. Ese es el punto. Estas personas veneran al sábado como si fuera un Dios. Y el Señor dice, no. El sábado se hizo para que el hombre descansara. No para que estuviera cargado con las cosas de tradiciones y haciendo cosas los sábados que Dios no mandó a hacer, ¿verdad? Bueno, los otros 6 es la relación con nuestro prójimo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, honra a tus padres. Este es el mandamiento con promesa de larga vida. El único mandamiento con promesa, dice Pablo, ¿no? Número 6, no asesinarás. La palabra es ratzak. Asesinar no es matar, hermanos. Ya lo hemos explicado muchas veces. No es matar. El contexto es no matarás a personas inocentes con premeditación. Y siempre doy el ejemplo. Si usted está en su casa y viene un ladrón a robar y su familia está en peligro y usted se la puede poner entre medio de los dos ojos, adelante. Sin vergüenza lo digo, hermano. Adelante. Ay, es que yo soy pacifista. Bueno, pues deje que el ladrón mate a su familia y haga lo que sea, entonces. No, hermano, el mandamiento es que no vas a matar a personas inocentes con premeditación y alevosía, ¿no? No tomarás la mujer de tu prójimo o no cometerás adulterio, ¿verdad? Es el número 7. Noten que todo es relación con seres humanos, horizontal, ¿no? No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Algunos dicen no mentirás. Bueno, sí aplica, pero otra aclaración aquí. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? Bueno, es un contexto legal. No vas a dar falso testimonio contra tu prójimo para tú obtener algún beneficio o perjudicar a esa persona, ¿verdad? Para obtener ganancias deshonestas. Eso es mentir. Y siempre he dado el ejemplo de muchas personas en la Segunda Guerra Mundial que venían los soldados alemanes. Hey, ¿tienes judíos en tu casa? No, no tengo. Y ahí los tenían ahí en el sótano, ¿verdad? ¿Están mintiendo? Sí. Pero no es este mandamiento, no están violando este mandamiento. ¿Okay? Ahora, tenemos nosotros también que aplicarlo a varias cosas, porque si usted está mintiendo en sus impuestos, usted está violando este mandamiento porque está robando primero y segundo está obteniendo una ganancia deshonesta, ¿verdad? Y en lo que sea que esté mintiendo para usted beneficiarse, está violando el mandamiento. ¿Ok? Número 10, no codiciarás. No codiciarás. Este es el único mandamiento que solo puede ocurrir en la conciencia. Ahora, me explico. De los 10, ¿ok? Usted puede ver que son acciones, se refieren a la acción, y la codicia siempre ocurre en la conciencia. Pero el Señor Jesucristo aclaró todo esto y nos dijo que los 10 se pueden violar en la conciencia también, ¿verdad? Porque puedes asesinar a tu hermano si tienes conflictos, si los llamas fatuo, necio, ¿verdad? Y tienes conflictos y lo insultas, ya lo mataste en su corazón. Y si deseaste la mujer o el hombre de tu prójimo, ya cometiste adulterio en tu corazón. O sea que los otros 9 se pueden violar en conciencia también y en acción, pero codiciar ocurre solo en conciencia, no en acción. Pablo lo dice en Romanos 7, yo no sabía que codiciar era malo hasta que la ley me dijo no codiciarás. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy están condicionados, no son acción. Bueno, ¿y qué haces con este? Usted sabe lo que te dice el judío. No, tú puedes codiciar aquí y no violas el mandamiento hasta que no agarres lo que estás codiciando. Eso dicen ellos, pero no es lo que dice aquí. ¿Okay? Entonces, por eso la Escritura nos dice que debemos llevar todos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a parar aquí por hoy.
Y ¿estaba todo bien en las notas o me equivoqué? ¿Qué me queda? ¿Me queda una? A ver. Las 613 leyes, sí. Bueno, aparte del decálogo, hay otras 613 leyes. Tienen que ver con la esclavitud, propiedad privada, las fiestas solemnes, etcétera, etcétera. Pues sería demasiado darlas. Lo único que voy a hablar aquí, mencionar brevemente la esclavitud, porque es otro tema polémico. ¿Cómo va a ser la esclavitud? Dios, siendo bueno, permite esclavitud. Bueno, de nuevo tenemos que ir a la época, al contexto. La esclavitud de esa época no es la esclavitud que nosotros conocemos. De hecho, la Escritura dice en Éxodo 21, prohibido secuestrar a un hombre para venderlo como esclavo. Ahí está, hermanos, clarito. Entonces yo no sé por qué la gente critica, porque esta es una de las críticas. Usted ve en los memes, la Biblia dice que la esclavitud y hay un hombre azotando al otro así en la imagen. Y es que no entienden, hermanos. La esclavitud era algo en la cultura, lo hacía todo el mundo. Era parte de la cultura y Dios habla por medio del sistema cultural y social de la época. Y la esclavitud venía por deudas. Te tenías que vender como esclavo para pagar tus deudas o para poder comer. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y Dios viene y dice, bueno, a los esclavos, nosotros, el pueblo de Israel, mi pueblo, los va a tratar diferente, los vamos a tratar bien. De hecho, vas a ser esclavo por 6 años, a los 7 me lo dejan libres. Y todas estas leyes favorecían en relación a las otras naciones cómo practicaban la esclavitud. El pueblo de Israel era completamente distinto. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Y aquí terminamos por esta noche. Bendito Padre Celestial, soberano Dios. Una vez más, Señor, agradecemos tu bendita y poderosa y preciosa palabra, Señor, que nos guía, que nos instruye, que nos corrige, que nos redarguye, nos enseña estas maravillosas verdades. Hemos visto, Señor, cómo tu palabra es hermosa y preciosa desde el principio, apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo todo se esclarece una vez uno la estudia claramente, Señor, y nos da más pasión y más esperanza y más gozo, Señor, de saber que la guardamos en nuestros corazones y que te conocemos, Señor, y que todo esto tuvo buenos propósitos, Señor. Gracias te damos, Señor, por revelarnos esta gran verdad. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, que nos cuides, nos protejas, nos guardes de todo mal, Señor, y que nos ayudes y nos capacites para la obra a la cual tú nos llamaste, porque sí queremos servir y queremos hacerlo bien, Señor, y queremos tener nuestros corazones limpios, viviendo en santidad, ser capaces, Señor, de servir en la obra del ministerio. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado estas cosas y todos decimos amén, amados. Muy bien.